han venido abordando algo ineludible en nuestro entorno, como lo es la gestión de los impactos en materia ambiental, social, económica y los temas de gobernanza de las organizaciones. De acuerdo con un artículo publicado por el Harvard Business Review, se detecta que entre el año 2016 al año 2020 hubo un crecimiento de más del 30% en los activos administrados sujetos a criterios ASG en el mundo. Teniendo en cuenta que la gestión acertada pues, de los temas ASG en las empresas les ayuda a ser más estables, a disminuir los riesgos operacionales, riesgos legales, conocer sus externalidades, entre otros. Esto hace que las empresas disminuyan sus riesgos financieros. Recordemos que los asuntos de sostenibilidad, al fin y al cabo, pues terminan representando un riesgo financiero y también una oportunidad para los negocios. En este sentido, las bolsas de valores en todo el mundo han venido promoviendo la transparencia en temas ASG por parte de las empresas emisoras con el objetivo de blindar los mercados, brindando más información que le permita a la comunidad de inversionistas a tomar decisiones acertadas que trasciendan los informes e indicadores financieros. Es por esta razón que para la Bolsa de Valores de Colombia, un gran aliado del GRI desde ya hace varios años, y que hace parte de estas iniciativas de generación de espacios de discusión y entrenamiento a emisores e inversionistas. El día de hoy nos acompaña Nicolás Mayorga, gerente de emisores de la Bolsa, quien se dirigirá a ustedes para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Lina, y bienvenidos a todos a este webinar, que como dice Lina, pues es de la mayor importancia para nosotros en la Bolsa. Como ustedes saben, nuestra misión es básicamente desarrollar los mercados de capitales y el mercado público de valores. Y en este camino es muy importante que el nivel de información que digamos, tengan a disposición los inversionistas de la mano de los emisores, pues sea, digamos, bueno en cantidad y muy bueno en calidad. Y en ese sentido, pues nos interesa mucho apoyar este tipo de iniciativas que promueven esos aspectos. Mencionar también que hemos venido trabajando muy intensamente en el tema de sostenibilidad del lado de la bolsa. Hoy tenemos un segmento sostenible en el cual, digamos, tenemos listados ya bastantes emisores y con emisiones diversas en temas de bonos temáticos. Y también ya tenemos habilitado en las reglas de la bolsa la posible, digamos, emisión de productos asociados a bonos con vínculo a KPIs asociados a sostenibilidad. Entonces, para nosotros es muy importante este tema, y todo este tema asociado a esto pues hace parte también de la historia de cómo los emisores en general en la bolsa revelan información. El tema de sostenibilidad pues es un tema que hemos venido además trabajando de la mano de muchos aliados, dentro de los cuales te quisiera agradecer a ti, Lina, en representación del GRI. También está aquí con nosotros PRI, y otros aliados que han venido, digamos, estructurando este ecosistema de sostenibilidad. Hemos trabajado muchísimo este año en dar mucha información y capacitación alrededor de estándares de revelación de información. Hemos hecho varios talleres relacionados con TCFD, queremos hacer cosas el año entrante en otro sentido, apalancando también la iniciativa, digamos, del supervisor y las autoridades en general en Colombia, donde se está promoviendo desde la regulación temas asociados a revelación de información vinculada, digamos, a la sostenibilidad. Agradecerles a los participantes del webinar. Para nosotros acá en la Bolsa y para nuestros aliados pues es muy importante contar con su presencia. Cecilia, muchísimas gracias por moderar el panel. Y también quisiera agradecerle a Claudia de Nutresa y a Rosemary de Credit Corp, que nos van a acompañar desde el punto de vista que para la Bolsa es muy importante poder generar esos vínculos entre emisor e inversionista, y cómo esa relación se va amalgamando asociada, digamos, al tema de la información. Y todo esto enmarcado dentro del centro, digamos, en como un habilitador, es esa información, quién la está verificando, quién está diciendo que es correcta y quién no. Es un poco lo que nos trae la discusión en esta conversación. Sin más, te agradezco de nuevo, Lina, la introducción, y a todos los panelistas y a los invitados, pues que tengan un excelente webinar. Gracias, Nicolás. Bueno, de acuerdo con el estudio de divulgación ASG y de sostenibilidad en los mercados de capitales de América Latina, realizado por el GRI Sustentable, se identificaba que en el caso de Colombia, el 68% de las empresas cotizantes en bolsa
pues reflejan como el mayor porcentaje de organizaciones con reportes, que equivale al 69%, seguido por por las empresas emisoras de la Bolsa de México, y de estas empresas en Colombia el 87% corresponden a reportes verificados. Entonces la pregunta que nos une el día de hoy es: ¿qué significa esto? ¿Cuál es la trascendencia de la información de verificación ASG y de sostenibilidad en el contexto pues, actual de los mercados de capitales? Por otro lado, tenemos una comunidad inversionista cada vez más activa, que recientemente hicieron pública una solicitud de divulgación de información ASG a los emisores públicos en Colombia, en la cual expresan su necesidad de poder acceder a información pública sobre las prácticas ASG de las compañías de una manera comparable, confiable y suficiente, la cual es fundamental para profundizar su análisis de riesgos y oportunidades de inversión en línea pues, con el deber fiduciario que tienen con sus clientes. Teniendo en cuenta esto, el GRI ha desarrollado el programa Conecta ASG con la colaboración de la Bolsa de Valores de Colombia y los principios de inversión responsable, financiado por la Cooperación Económica de Desarrollo SECO de la Embajada Suiza en Colombia. Y este año hicimos un piloto conformado por emisores del mercado de valores en Colombia y que pertenece a la comunidad GRI, y con inversionistas signatarios del PRI. En este programa, que culminó hace un par de semanas, pero que seguiremos replicando en el año 2022 en Colombia y en otros países de la región, se buscaba pues, sensibilizar y generar capacidades para contribuir a la mejora del flujo de la información ASG y de sostenibilidad entre emisores e inversionistas, y finalmente pues, que esto contribuya al mejoramiento de la información que se presenta al mercado, y por otro lado colaborar con la comunidad inversionista para que tengan un mejor entendimiento sobre el valor y el uso de la información de sostenibilidad que reportan los emisores, y ayudar pues, a acercar a la comunicación de estos dos actores clave. Entonces, teniendo presente todo este contexto, queremos darle la bienvenida a Claudia Rivera, directora de sostenibilidad del Grupo Nutresa, empresa emisora con una trayectoria de 101 años y líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y en América Latina. Y por otro lado, le damos la bienvenida a Rosemary Lozano, asociada senior de gestión de activos ASG de Credit Core Capital, el cual es una holding financiera dedicada pues, a la prestación de servicios financieros. Y tanto Claudia como Rosemary hicieron parte de nuestro programa Conecta ASG, y el propósito de invitarlas el día de hoy es para que brevemente nos compartan desde su perspectiva cuál es el valor de la información ASG verificada y confiable. Entonces, pues bienvenida Rosemary, bienvenida Claudia. Y quisiera iniciar con Claudia preguntándole por qué es importante la verificación en un modelo de relacionamiento. Gracias, Lina. Gracias a GRI, a PRI, a la Bolsa de Valores y por esta invitación tan importante a contarles un poco la experiencia que tiene Grupo Nutresa en relación a la verificación como un insumo clave en el momento de construir relaciones de confianza. Y me voy a detener un poco en eso, y es: nosotros venimos trabajando desde hace algunos años un modelo de relacionamiento donde buscamos, desde ese propósito superior que es el desarrollo sea para todos, y ahí están incluidos en esa generación de valor todos los grupos de interés, pues claramente el poder tener información sólida, pero además que genere confianza, ese tejido de confianza, esa comunicación oportuna y esa capacidad que tiene la información verificada por un tercero, genera mucho valor en ese relacionamiento. Y lo que nos permite es mostrar un camino sólido de gestión de aquellos asuntos y aspectos que para nuestros grupos de interés tienen mucha relevancia, y cómo desde la organización entregamos una cosa que es muy importante, porque además el reto no es solamente las cosas bonitas que pasan, sino también los retos que como organización tenemos. Y eso es lo bonito de tener un informe verificado, es precisamente poner claro el progreso que tenemos, pero también ponemos en la mesa los retos que tenemos alrededor de la gestión de ciertos asuntos. Entonces, ahí, como para redondear la idea, lo que quisiera decir
Un informe verificado permite construir confianza, permite una transparencia en la revelación de información y lo que genera es una capacidad de conversar alrededor de los temas que son más relevantes para nuestros grupos de interés. Gracias, Claudia. Y ya internamente, ¿de qué le ha servido a Grupo Nutresa verificar la información ASG y la de sostenibilidad? Pues ve, yo creo que tenemos varios beneficios y uno de ellos es el poder tener sistematizado la capacidad que tenemos de reporte. Y que genera mucha dificultad. Yo sé que aquí pues hay varios emisores, varias empresas, recoger la información que sea verificable, que sea confiable, que tenga evidencia, pues genera ciertas tensiones internas. Lo que nos ayuda es a montar un proceso sólido al interior de las organizaciones, que cada líder entienda la importancia que tiene en revelar el dato y de dónde se trae la información y la trazabilidad de la información. Entonces, un beneficio es pura trazabilidad, comparabilidad, ser capaz de tener un proceso que sea adecuado. Dos, que nos permite poner una dinámica en relación a la gestión, porque si lo estamos midiendo es porque es relevante para nuestros grupos de interés y eso también genera mucha claridad organizacional para los equipos. Entender que ese es un asunto material que debe gestionarse y que tiene al final un resultado cuantitativo o cualitativo frente a la gestión. Y el último elemento es que nos permite entender las interrelaciones ASG. No es solo social o ambiental o económico, sino la triple cuenta, cómo genera valor para esos grupos relacionados. Entonces, eso nos ha permitido tener una dinámica de grupo. Nosotros tenemos un desafío gigante y aquí un poco para los que no conocen a Grupo Nutresa, es contarle que es un grupo empresarial de 75 compañías asociadas a 8 unidades de negocio, 3 transversales en 14 países. Tenemos una red de fuente de información de 250 personas. Un proceso homologado que permita verificación de la información, permite que todas estas personas nos sincronicemos para lograr los resultados. Ese son el mayor atributo que yo le veo a tener un externo que nos valide la información. Vale, gracias, Claudia. Les recuerdo que los participantes también nos pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea por chat o por la casilla de preguntas y respuestas, y pues las vamos a estar abordando también con los participantes en esta discusión. Rosemary, yo tenía un par de preguntas para ti y es, ¿realmente la comunidad inversionista sí está revisando la información de sostenibilidad y ESG? ¿Y qué uso le dan a esta información? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los organizadores también por la invitación. Digamos que puedo responder por la comunidad de inversionistas responsables, que somos los signatarios de PRI y que ahí sí tengo mayor contacto con el tipo de prácticas que venimos desarrollando, ¿no? Y sí hay cada vez mayor interés en estas prácticas, sobre todo la estrategia de integración ASG, que busca complementar la información financiera tradicional con esta visión de riesgos y oportunidades extrafinancieros, ¿no? Ambientales, sociales o de gobierno corporativo. Y ahí, naturalmente, para hacer esta integración, requerimos la información de los emisores, la información de cómo están viendo ellos, cómo están identificando estos riesgos, como mencionaba Claudia, que al final son riesgos que se materializan financieramente también, ¿no? Es este conjunto de impactos tanto ambientales, sociales como económicos. Entonces, sí la revisamos, sí cada vez hay más capacitación también al interior de la industria de inversionistas para poder entender estos temas. Ahora tal vez habría que precisar que, recordando una anécdota del programa de Conecta SG, si revisamos toda la información, porque muchas veces lo que sucede es que nos encontramos con reportes de 400 páginas y en Conecta SG nos hicieron una pregunta en la mesa de inversionistas, nos dijeron ¿cuántos reportes de sostenibilidad han revisado?
Y 2 personas levantamos la mano y dijimos completos, porque en verdad ahí sí la pregunta es capciosa, ¿no? Lo que hacemos principalmente es buscar los temas materiales, entonces es una especie de screening rápido de los temas más importantes que creemos que son fundamentales para la continuidad del negocio, ¿no? Desde esta perspectiva natural de doble materialidad, o sea, del impacto que la compañía tiene en la sociedad, en el planeta, pero también de lo que se va a ver reflejado en inversiones o en gastos o en eficiencias, ¿no? Entonces, sí hay ahí un balance importante a tener en cuenta entre la cantidad de la información y la calidad, ¿no? Y para qué grupos de interés es relevante. Y cuando me preguntas qué tipo de uso le damos a esta información, es básicamente dentro de esta estrategia de integración ESG, buscamos ampliar la perspectiva tradicional financiera, ¿no? Sabemos que la forma en la que las empresas gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales, de gobierno corporativo, la forma en la que atienden y se relacionan con sus grupos de interés, también van a tener impactos financieros. Entonces, toda esta doble perspectiva que comentaba, de doble materialidad, que cada vez está más conectada porque viene cambiando. Antes podíamos decir, bueno, la materialidad financiera está bastante separada del impacto de las externalidades, ¿no? Es decir, la empresa contamina, no le ponen una multa, entonces no tiene materialidad financiera. Pero la verdad es que cada vez eso está cambiando más rápido y ves a la sociedad civil tomando acción, ves a los grupos de interés, la demanda cambiando, los trabajadores ya no se sienten tan comprometidos con empresas que no tienen una postura socialmente responsable. Entonces, todos esos cambios hacen que los impactos financieros se terminen materializando antes de lo que podíamos pensar. Y en este cambio, en esta dinámica de la doble materialidad, es muy importante tener claro que las empresas tienen identificados estos riesgos, que saben que existen, ¿no? Y luego saber qué cosas están haciendo con ellos, cómo los están gestionando, qué medidas están tomando. Y esas medidas, naturalmente, tienen costos y beneficios, ¿no? Entonces queremos saber cómo se va a traducir esto en gastos de capital, cómo se va a traducir esto en inversiones, cómo se va a traducir en eficiencias de repente, ¿no? Y también cómo se traduce en costos el hecho de no tomar ninguna medida y que luego hay un accidente, ya sea de seguridad, salud en el trabajo o una sanción, etc. Entonces, eso es básicamente lo que tratamos de hacer, ¿no? Como inversionistas, nuestro trabajo es tomar toda la información que tenemos de las empresas para analizar los fundamentos, pero también los riesgos y el retorno que esperamos de invertir en determinada acción o bono. Entonces, la información ESG nos ayuda a tener una visión mucho más completa y más integral de esa ecuación. Gracias, Rosemary. Y en la medida que ustedes han venido integrando la información ESG y de sostenibilidad desde esta doble materialidad, ¿cuál es el rol de la verificación en este proceso? Sí, buenísimo. Yo creo que Claudia lo dijo súper bien, ¿no? El tema de la verificación es básicamente la transparencia y la confianza. Y en verdad lo que sucede es que la información ESG no debería ser tratada de forma distinta que la información financiera, y nosotros pedimos verificación de terceros para la información financiera, ¿no? Entonces, sobre todo tomando en cuenta que los inversionistas no somos expertos en los temas técnicos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Entonces nos venimos capacitando, cada vez sí hay mucho trabajo por el lado de networks como PRI, de generar estas capacidades en la comunidad de inversionistas de entender estos temas más técnicos, pero no vamos a reemplazar nunca el conocimiento que un experto puede tener para decirnos si es que determinadas mediciones son adecuadas o no, si están de acuerdo a estándares globales, si es que están de acuerdo a mejores prácticas y demás, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros contar con esa transparencia y esa confianza de que la información que estamos mirando no es, digamos, que está completa, que recoge en realidad la situación que queremos ver de la compañía, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que este reporte en verdad es voluntario, ¿no? Es autorreporte. Si hubieran regulaciones que lo hicieran casi más como en el lado financiero, podría haber un poco menos de escepticismo, pero en este caso la verificación es fundamental. Sí, de acuerdo. Entonces, resumiendo un poco, ustedes confían en que la parte técnica la cubre la verificación y que ustedes van a poder tomar como esas decisiones bajo unos contextos. Claudia, tú nos mencionabas unos beneficios
que ha traído a hacer estos procesos de verificación y qué consejos o sugerencias le podrías dar a las personas que quieren hacer un proceso de verificación para que saquen el mayor provecho a este proceso. Lina, lo primero es, yo creo que hay cosas muy relevantes que hay que definir, digamos, en un proceso de verificación de información. Y yo me iría como a la historia y al aprendizaje que hemos tenido en Grupo Nutresa, que es muy relevante. Nosotros venimos haciendo materialidad desde el año 2011. Y es muy importante la materialidad porque tiene el enfoque de grupo de interés, entiendes cuál es esa relevancia para ese grupo de interés y lo cruzas con el impacto que tiene la organización. Ahora nosotros en este año, digamos y cada 2 años hacemos el proceso, volvemos a validar y a revalidar en todos los países. En 2015 hicimos por primera vez como esa mirada, digamos, de región estratégica. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando tú te metes a medir algo y a que se verifique ese algo, tienes que entender la importancia y la relevancia que tiene esa información para alguien, ¿cierto? Y en ese sentido, yo te diría, hay GRI y digamos que el hacer elaboración de reportes bajo la metodología GRI aporta mucho enfoque y el poder uno entonces entender desde esa materialidad cuáles son esos asuntos relevantes, cuáles son los indicadores que atienden esos asuntos relevantes. Creo que es súper relevante, ¿cierto? Antes de irme a verificar, porque es importante la verificación, pero antes de saber qué voy a verificar, necesito saber cuál es la relevancia de esa información y para quién es relevante. Entonces, mi primer consejo es entender el qué, el para que ese cómo sea mucho más sencillo de abordar desde la verificación. 2, creo que es un espaldarazo de confianza y que tú estás mostrando una información y revelando una información que es verificado por un tercero, que son especialistas, que tienen su independencia y que pueden dar fe de esos resultados. Yo creo que es muy relevante el tema de confianza y lo hemos vivido un poco en esta situación tan convulsionada, digamos, no solo en Colombia, en Chile, digamos, y de manera global. 2, y tercero, porque también los inversionistas empiezan a pedir mucha cuerda sobre la información y si tú le muestras que además la tienes verificada, permite construir relaciones de confianza para explicar ese indicador. Entonces, yo diría que mi gran recomendación, no nos dé temor verificar, no creo que sea un gasto, creo que es una inversión importante y vuelvo a traer el modelo de relacionamiento porque esa construcción de transparencia, confianza, el poderme relacionar con el otro y decirle así he progresado o estos son los retos y por eso no he llegado a donde me había comprometido es muy importante. Gracias, Claudia. Acá, Catalina Ricaurte te hace la pregunta que si hacen la verificación de todo el reporte o de aspectos específicos. No, uno tiene limitaciones, o sea, nosotros tenemos alrededor de 85 indicadores. Nosotros escogemos, de acuerdo a esa materialidad, se escogen los indicadores más relevantes. Gracias a la materialidad uno puede encontrar cuáles son esos 15 indicadores que son súper relevantes o 20. Y uno lo cruza con los análisis que tienen los verificadores. Aquí va a haber pues especialistas, veo a KPMG que nos ha ayudado mucho en nuestro reporte, Ernst & Young también tiene pues mucho conocimiento alrededor de eso. Uno también ya empieza también a conocer en dónde uno tiene más oportunidad de confiabilidad del dato y con base en eso, digamos, uno puede hacer un buen mix de información. Uno nunca tiene el reporte, digamos, 100% verificado porque no le alcanza el tiempo para hacerlo realmente. Y el otro elemento que yo creo es que uno tiene que aprender también qué tipo de producto saca para sus grupos relacionados con la información verificada, ¿cierto? Porque nosotros verificamos tanto el reporte como los indicadores
y hacemos análisis, digamos, y muestras en todos los países también. Entonces, nosotros tenemos, digamos, 7 productos y aquí es el de 400 páginas que habla Rosemary. Claro, Greedy en su versión exhaustiva nos pide un montón de información. Nosotros somos más del reporte integrado, que solamente son 150 páginas, pero tenemos además reportes especializados como para esa mirada inversionista donde tenemos la información y demás. Yo creo que lo importante aquí, y hemos logrado también entender que, por ejemplo, a nuestros proveedores les puede interesar más el tema de abastecimiento responsable y tenemos descargables en cada uno de nuestros capítulos mostrando también esa información. Entonces, en resumen, yo diría que es muy importante saber también cómo logramos entregar un buen material para cada uno de esos grupos de interés. Gracias, Claudia. Gracias, Rosemary, por habernos acompañado en la tarde de hoy y compartir con la audiencia pues las perspectivas de lo que significa verificar la información ASG por parte de un emisor y también qué uso le dan y la importancia de la verificación desde la otra parte, y es la comunidad inversionista. Habían unas preguntas, pero creo que la hemos abordado en la discusión. Y ahora pues quiero darle la bienvenida a Cecilia Valdés, directora de sostenibilidad del Grupo Orbia, quien se une a este webinar desde México y será la moderadora del conversatorio de verificación e información ASG, cómo fortalecer la transparencia y la confiabilidad de la información reportada. Cecilia, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Lina. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy responsable de toda esta divulgación de datos ASG, incluyendo la verificación de nuestros datos en Orbia. Y para este panel nos acompañan Óscar Hernández de KPMG, Margarita de PwC, Patricia de EY y Jorge de Deloitte. Para los participantes, si quieren mandarnos también sus preguntas, tendremos un espacio, unos minutos al final para responderlas. Entonces, para la audiencia me gustaría comenzar con a ver si Margarita nos puede ayudar a explicar en qué consiste el proceso de verificación de datos ASG concretamente. Gracias, Cecilia. Quiero confirmar que todos me escuchen bien. Sí, perfecto. Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta importante como para que todos nos pongamos en el mismo plano con respecto a esto, ¿qué significa? Yo creo que es importante mencionar que este proceso de aseguramiento de información no financiera, incluyendo los informes de sostenibilidad o reportes integrados, entre otros, es un poco heredado de lo que hemos aprendido de tantos años de hacer auditorías financieras. Entonces, si pensamos un poco en el proceso, es necesario mencionar que hay como 4 etapas fundamentales. Entonces, la primera son todas estas actividades iniciales que desarrollamos para entender qué es lo que vamos a hacer con este trabajo. Y esto incluye poder determinar cuál es el estándar de aseguramiento, porque hay varios estándares en el mercado que pueden ser utilizados por los expertos. En un minuto hago un zoom sobre eso. Y determinar también cuáles son las compañías, las operaciones que van a estar incorporadas pues dentro del proceso de aseguramiento, qué información es objeto de aseguramiento. Ya lo mencionaba Claudia, que dentro de un gran informe pues son algunos elementos los que se verifican o se aseguran. Entender con qué criterios se construye esa información, es decir, si la compañía usa el estándar o los estándares de GRI, si usa SASB, si usa, por ejemplo, procedimientos internamente desarrollados, y pues acordar los términos del trabajo para empezar. Se hace la planeación, que es la segunda etapa muy grande, que es muy importante porque aquí se define la materialidad, que es un concepto que hemos ya compartido durante el webinar de hoy. Pero en este caso la materialidad no es desde el punto de vista de la compañía para determinar qué reporta, es desde el punto de vista del asegurador para determinar qué puede ser un error material o una omisión material. Y es material en la medida en que el hecho de que la información esté mal presentada o tenga un error, tenga una omisión, puede cambiar la toma de decisiones de un usuario. Entonces se define cuáles son esos parámetros de materialidad, cuáles son los riesgos que hay en la información que vamos a revisar y se planea el trabajo. La segunda etapa es obtener la evidencia, que es básicamente el mismo trabajo que uno haría
en un proceso de auditoría financiera, pero con este tipo de información ASG. Y es hacer pruebas de control porque el control interno es muy importante pues para la construcción de este tipo de información, hacer procedimientos analíticos, analizar tendencias, analizar razones, proporciones, solicitar evidencia, por supuesto, que es un proceso pues muy retador en las compañías, hacer muestreo y poder llegar a la última etapa, pues que es la conclusión y es saber cómo nos fue en todo el proceso, identificar si hubo errores, si se corrigieron o no, mirar, por ejemplo, si hubo acciones o eventos subsecuentes a la fecha de corte, que en este caso puede ser, digamos, 31 de diciembre del 2020 o del 2021, y si después de eso ocurrieron eventos importantes que pueden cambiar la información que se observó, y se emite el reporte de aseguramiento. Es importante mencionar que nosotros generalmente lo llamamos técnicamente aseguramiento y no auditoría, porque auditoría es lo que llamamos principalmente para los procesos financieros. Ya que mencionas la auditoría financiera, quisiera que, a ver si nos pueden explicar, Oscar, la diferencia entre una auditoría financiera y una verificación de datos ASG. Claro que sí, Cecilia. Como bien lo mencionó Margarita hace un momento, digamos que el tema de aseguramiento de datos ASG está derivado o subyace de todos los procesos que se desarrollan para una auditoría financiera. Sin embargo, claramente, pues, una de las diferencias fundamentales es el tipo de información a verificar. Aquí ya tenemos un abanico de datos adicionales diferentes a los datos financieros, como son los temas ambientales, los temas sociales, los temas de gobernanza, que requieren pues una experticia adicional o diferenciada para poder llegar a generar todas estas pruebas que Margarita hace un rato pues nos comentaba. Sin embargo, dentro de las metodologías de aseguramiento, los pasos son muy similares, dando cuenta o también mencionando que una de las diferencias fundamentales es que estos procesos también son voluntarios. Son voluntarios, no están regidos por ninguna regulación, como si lo es la auditoría financiera. Las fechas de aseguramientos tampoco, digamos que están determinadas de una manera absoluta. Normalmente se hacen, digamos, sobre los reportes de sostenibilidad que van del 1 de enero a 31 de diciembre de un año. Igual que las auditorías financieras. Sin embargo, digamos que cuando uno hace un proceso de aseguramiento, muchas veces las organizaciones buscan que estos informes de sostenibilidad estén asegurados para las fechas de junta directiva, cuando se presentan los estados financieros, como buena práctica, pero no es obligatorio hacerlo dentro de estas fechas. Otras organizaciones lo hacen con un plazo mayor, después de estas fechas, y básicamente digamos que esos son los procesos o las diferencias que nosotros identificamos en un proceso de auditoría, de aseguramiento con una auditoría financiera. Gracias. Oye, y hay niveles, ¿no? Según, o sea, el estándar más utilizado para verificación de datos ASG, el ISAE 3000, marca 2 niveles de aseguramiento. Exactamente, sí. Ahí los niveles de aseguramiento, como nos explicaba Claudia hace un momento, pues el más utilizado o el que más está masificado en los diversos informes de sostenibilidad es el aseguramiento limitado, que como su nombre lo indica, pues se limita a una cantidad de contenidos específicos de esa materialidad, de ese universo de contenidos que un informe o una memoria de sostenibilidad puede tener, y se concluye de una forma negativa, es decir, que después de que tú desarrollas todos tus procesos de aseguramiento, tus pruebas sustantivas, llegas a tu conclusión, lo que tú dices es que de acuerdo a lo que tú revisaste, no hay nada que te haga pensar que la información que se está presentando no está construida de manera adecuada. La otra línea de aseguramiento es el aseguramiento razonable, que sí busca, pues digamos, a través del nivel de riesgo de los datos, reduce de manera significativa el riesgo de los datos, dado que se asegura una gran masa de esta información, o la totalidad de la masa de esta información. Y a diferencia del anterior, te permite asegurar a ti de una forma o con una conclusión positiva, en donde tú puedes asegurar que lo que pudiste evidenciar está construido de manera adecuada. O sea, esta segunda se asemejaría más a una auditoría financiera. Exactamente, tú lo has dicho. Tendrían el mismo nivel de materialidad en el análisis de datos. Okay. Y estamos viendo una tendencia hacia ir más hacia
una verificación razonable, dirías, globalmente? ¿O vamos a seguir con la limitada un tiempo? Sí, yo creo que en este momento la tendencia, pues, por lo menos a corto plazo, va a seguir siendo el aseguramiento limitado por dos razones fundamentales. Una nos la expresaba Claudia, que es el tiempo que toma desarrollar estos procesos, y otra, pues además del tiempo, los costos que para una organización puede traer un aseguramiento razonable, que son significativamente superiores a los de un aseguramiento limitado. Ok, perfecto. Margarita, veo que tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, quería completar lo que acaba de mencionar Oscar, y es que IFAC, que es el Instituto, la Federación Internacional de Contadores Públicos, sacó un análisis en junio de este año con unos porcentajes interesantes que soportan precisamente tu pregunta, y es que como de 1.400 compañías que analizaron, vieron que las compañías que usaban el estándar de ISAE 3000 era el 88%, que confirma pues que definitivamente es el más utilizado, y el 83% de esas compañías usaban aseguramiento limitado. Entonces, en efecto, por las razones que confirma Oscar, pues es el que en este momento se prefiere en el mercado. Gracias, gracias por los datos. Bueno, me gustaría ahora preguntarle a Patricia por qué, o sea, del punto de vista del verificador, ¿por qué es beneficioso para una empresa verificar sus datos no financieros? Pues Cecilia, principalmente, digamos, el principal beneficio de la verificación está en la construcción de capital reputacional, no solamente de la compañía, de su información financiera, de la administración de esa compañía. Definitivamente, y lo comprueban, digamos, las cifras y el avance que tiene este tipo de compañías con informes verificados hacia el mercado, la credibilidad de la que Claudia nos nombró como un par de veces en su intervención, la credibilidad que genera un informe asegurado, verificado, definitivamente se incrementa en términos porcentuales bastante grandes. Otra de las razones por las cuales una compañía encuentra beneficioso, encuentra realmente necesario hacer una verificación, lo consideramos nosotros, es el poder anticiparse, el poder empezar desde ahora a prepararse, a alistarse para que cuando llegue el momento en el que los reguladores empiecen a hacerlo exigible, ya estén de alguna manera preparados, ¿no? El hecho de que un independiente, un verificador independiente venga y revise que efectivamente no existen sesgos, que no existen situaciones que puedan llegar a quebrantar esa credibilidad y esa transparencia que se pretende con los informes de sostenibilidad, pues hace que efectivamente valga la pena hacer una verificación. Otra de las situaciones o de las, digamos, de las situaciones que genera el verificar un informe es que la mayoría de los verificadores no verificamos solo uno, verificamos muchos y tenemos prácticas alrededor del mundo de qué están haciendo allí, de cómo debería hacerse. Eso hace que al informe, a través del proceso de verificación, lleguen, digamos, las buenas prácticas que encontramos en el mundo. Eso hace que los informes sean mejores, que sean más claros, que tengan información que realmente sea relevante para el mercado. Ayuda a la compañía a implementar ese control interno, eso que comentaba Claudia, de alinearse, de saber que va a venir alguien, un independiente, a verificar cómo se genera esa información. De alguna manera implica o incorpora al proceso de emisión de ese informe disciplina, ¿no? De decir, ok, tengo que dejarlo trazable, tengo que dejarlo verificable, que venga otro y lo entienda, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy tomando, de dónde lo estoy tomando. Mitiga riesgos de fraude, mitiga riesgos de errores materiales ante esos digamos, usuarios del estado financiero que nuevamente
pretenden que la información con la que están tomando decisiones sea lo suficientemente transparente y genere esa credibilidad que se necesita. Hay una última cosa que me parece muy importante y es que lo hemos visto, el hecho de que estén verificables, que sean verificados los informes de sostenibilidad hace que impacte, incida de forma muy positiva en las compañías, en informes o en calificaciones o en rankings en materia de sostenibilidad como el Dow Jones. Seguramente sería muy complicado tener un informe no verificado expuesto en este tipo de, digamos, de rating o de calificaciones. Entonces, sí, Cecilia, creo que esas son las razones por las cuales los usuarios y las compañías están verificando. Oye, y ahora con el crecimiento de instrumentos financieros, ¿no?, verdes o sustentables, esto también podría ser un plus, ¿no? Porque están atados a algunas métricas, ¿no? Absolutamente. La misma Superintendencia Financiera de Colombia, para el caso específico del país, ya ha emitido una serie de regulación alrededor de el proceso como tal que deben seguir y las verificaciones, esas características que se deben tener para la emisión de unos bonos verdes, unos bonos sostenibles, y de alguna manera la ventaja, ¿no? El boom que está teniendo todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con cambio climático en los inversionistas hace que estos instrumentos financieros realmente se vuelvan completamente atractivos de cara no solamente a la parte social, digamos, de la economía, sino también a esa parte sostenible y esa contribución que las compañías hacen adquiriendo bonos de este tipo. Claro, ok. Gracias. Bueno, y ahora me gustaría pasar a lecciones aprendidas y los retos que han visto en estos procesos de verificación a lo largo de los años que llevan verificando. No sé si, Jorge, nos pudieras contar algunos de estas lecciones aprendidas. Creo que estás en mute. Sí. Buenas tardes a todos. Tienen razón, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Cecilia, por invitarnos y a todos pues, en estar en esta presentación. Para nosotros en Deloitte, realmente en estos 12 años en los que hemos venido participando en las revisiones independientes de la mayoría de los informes de sostenibilidad o de temas de ASG, hemos tenido pues realmente un sinnúmero de experiencia, pero tratando un poco de resumir y entendiendo que en la misma conversación que se ha tenido hasta ahora, pues se han dado unos mensajes que realmente son relevantes para los diferentes emisores, para los inversionistas, para los mismos verificadores o revisores independientes. Quisiera como tener como algunos puntos pues que queden como tips importantes. A ver, el primero es el de que esto no es o sea, no, como algo se ha dicho, pero no es un proceso que hay que mirarlo independiente. Los temas ambientales y sociales, esto ya tiene que estar metido y debería estar metido dentro de la misma estrategia del negocio y dentro de la misma gestión, y no debería ser que solamente se llegue al final del año a preparar la información para un informe de sostenibilidad o que sea independiente claramente de los demás procesos. O sea, esto tiene que estar integrado. Y eso realmente para un proceso de verificación o revisión independiente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí se puede permitirse una mayor transparencia y una mayor confianza con la entrega de la información. Si el dato que se está entregando es un dato alejado de la gestión o es un dato que nadie lo está mirando y no se considera relevante, pues realmente no hace que el dato sea importante para nadie, y por lo tanto pues pensar en que solamente se va a recoger o se va a recopilar o capturar la información al final del año, hay algo que seguramente existe algún problema. Entonces, por lo tanto, la primera lección aprendida es que en un inversionista o un emisor tiene que considerar, pues en el caso de la entrega de la información, tiene que ser claramente relevante y hacer parte de toda la gestión del negocio, y que
sea en general pues como parte de los indicadores que van a gestionarse. Un segundo tema es la oportunidad con la cual el proceso de revisión independiente se debe arrancar. En estos 12 años nosotros hemos visto y nos han llamado muchas veces en enero y febrero a hacer un proceso de revisión. Creo que a mis colegas les ha pasado lo mismo. En general, estos procesos deben ser muy similares a un proceso de revisión de estados financieros o de revisión financiera. Por lo mismo que nos comentaban ahorita los compañeros, es un proceso que contiene una información que hay que hacerle un aseguramiento y por lo tanto debe tener permitido una trazabilidad y debe tener permitido también que efectivamente la información haya sido usada con el fin obviamente de darle más peso y más confianza a la información que se va a presentar. Nosotros hemos visto ya que muchas de las empresas nos están llamando y nos están solicitando que la información a revisar sea desde inclusive ya el segundo semestre del año, mismo el curso que se está pues pensando hacer la verificación independiente que el informe, el memorando final salga pues el año siguiente. Es muy importante también, pues sí, quería mencionarles como lección aprendida, es que es clave hoy en día definir, hacer un inventario de todos esos estándares, de todos esos requerimientos de información que nos están pidiendo los diferentes inversionistas, empieza a haber ya regulación y por lo tanto es clave hacer ese inventario y desde el principio determinar qué es lo relevante y tratar de consolidar la información que se va a presentar y que no sea un proceso de hacer varios informes y no tratar en uno solo de contener toda esa información y que al final sea igualmente revisada en una consolidación pues natural. Me explico mejor, o sea, hay posiblemente indicadores de los diferentes estándares que se pueden repetir o que se pueden tratar de asemejar y que eso hace que efectivamente pudiera reducirse el trabajo si se logra consolidar la información o buscar la equivalencia con el ánimo obviamente de no duplicar esfuerzos. Yo sé que hay muchas entidades que ya están haciendo este trabajo y por lo tanto pues considero que es una lección aprendida para los demás emisores que vayan a estar pensando en presentar la información. Cada vez en los temas relevantes, pues hay que considerar que pues, todos mis compañeros lo dijeron, hay unos temas que empiezan a ser claves dentro de una gestión de un negocio y que por lo tanto la empresa desde el principio los debe clasificar. No debe ser que solamente en el año siguiente, o sea, en el año en que se va a presentar el informe, se esté haciendo pues como un inventario de qué indicadores quiero que me revisen. Yo creo que ahí es un poco el mensaje pues claro de que se debía anticipar la mayor parte de todo este trabajo. Y quería de pronto, por temas de tiempo, mencionar el tema de trazabilidad. O sea, en esto de trazabilidad y de lo que se llama la recopilación de la información o las plataformas en las cuales se captura la información, cada vez hemos visto que las empresas están utilizando pues ya diferentes sistemas de recopilación de la información y eso hace que obviamente facilite mucho más los procesos de verificación, pero también hay que pensar en que no solamente sea un repositorio de información, sino que efectivamente sirva para la gestión del negocio. Si esto, la plataforma se hace completamente independiente, pues va a llegar a lo mismo de que efectivamente no vamos a tenerlo integrado con el negocio y hace que efectivamente pues no esté considerado dentro del mismo sistema de control interno de la compañía, no hagan, digamos, match o no cruce con todos los procesos que tiene los negocios y por lo tanto hace que se convierta en un proceso completamente independiente. Es un poco eso, Cecilia, lo que les quería comentar, muy resumido porque sé que mis compañeros han mencionado muchos de estos puntos vistos también desde elecciones y sé que obviamente hay mucha experiencia pues de por medio. Sí, muchas gracias, Jorge. De hecho, aprovechando, hay una pregunta de Diana que dice, o sea, su duda es que si para aquellos indicadores que no se verifican por un independiente, si la recomendación o la práctica es hacer una auditoría interna.
Sí, yo siento que puede ser una muy buena práctica definitivamente. O sea, al final, si el indicador está entre lo relevante y hace parte de la gestión para la toma de decisiones, independientemente que sean ambientales y sociales, yo creo que debe participar dentro de todo el proceso de gestión y del proceso de control interno de la compañía. O sea, no debe ser ajeno, no debe ser ajeno. Si un dato al final no es considerado dentro de todo su sistema de gestión, pues realmente va a hacer que la información no se le dé la importancia y puede hacer que en el momento en que se comunique no sea confiable ni sea, digamos, un indicador que genere valor. Ok, gracias. Oye, te quería preguntar también sobre los diferentes roles que juegan emisor, verificador, inversionista, o sea, todos los actores involucrados en preparar un informe y lo que han visto a través de los años también, cómo el rol del verificador de independencia se ha ido fortaleciendo o cambiando, o sea, porque me explico, puede haber casos en los que una empresa también busque apoyo para preparar su informe, pero hacer hincapié en que el verificador no puede participar en la preparación de informes, sino solo revisarlos. Sí, Cecilia, es un tema muy importante y yo creo que las firmas pues que estamos acá presentes tenemos unos controles también rigurosos en los temas nuestros de independencia y de riesgos, y eso hace que sí tengamos en general esa condición de que no podemos ser no podemos ser verificadores o revisores independientes de lo que efectivamente ayudamos a construir, y por lo tanto sí generamos esa independencia en forma permanente. Es un tema que controlamos y creemos que eso hace que efectivamente le dé mayor transparencia a todo el proceso. O sea, digamos que obviamente pueden haber algunos temas de sostenibilidad que no hacen parte del proceso de la verificación o del reporte de indicadores, pero en términos generales no debería haber esa connotación de entrar en conflicto. Perfecto, gracias. Viene una pregunta de Diana Ponce. No está dirigida en particular, pero no sé, a ver quién quiere ayudar con su pregunta. Dice, pregunta que si en empresas pequeñas el costo de la verificación es grande comparado con los beneficios para pymes. No sé quién quiera contestar. Pues si quieres, yo me la tomo. Digamos que hay algo muy importante que Claudia, que Rosmary nos decía, y es, aquí no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Y eso hace que es vital que se establezcan cuáles son los indicadores realmente clave de cada una de las compañías. Si estamos hablando de una compañía pyme, uno presume que es una compañía mediana o posiblemente hasta pequeña. Y eso hace que la cantidad de indicadores que se vayan a evaluar o a verificar pues sea reducida en comparación a los 15 o 20 que incluso Nutresa, por ejemplo, siendo un grupo de 72 compañías, está verificando en este momento. Entonces yo creo que el costo de una verificación necesariamente está proporcional a la cantidad de indicadores clave y que sean verificados. Entonces creo que debería ser proporcional al tamaño y a la cantidad de indicadores que se tengan. Y simplemente agregaría, Patricia, de que no debería haber temor por arrancar y por iniciar un proceso. Yo creo que, digamos que las firmas que estamos acá, estamos en la posibilidad de ayudarlos a que construyan el proceso. O sea, créanme que hace 12 años las compañías más grandes de Colombia tuvieron una inquietud de arrancar y fueron capaces de salir adelante y de mostrar esa transparencia. Yo creo que ahí es un poco para las compañías más pequeñas de decirles que arranquen y que tienen la posibilidad de al final de lograr casi los mismos resultados que las compañías grandes pretendieron en una forma quizás más lenta, volverlo más rápido para ellos. Y Claro, para adicionar, complementar a Jorge, discúlpame Cecilia, no solo es pensar en el valor monetario que te cuesta hacer realizar una verificación,
sino también los beneficios en los activos intangibles de tu compañía que te puede traer asociado a lo que se mencionaba hace un momento, como la reputación, la confianza, nuevos inversionistas, que al final pueden generar un resultado más positivo para tu compañía en estos términos económicos que la inversión que tú realizas en desarrollar una verificación. Claro. Y de hecho, ella misma pregunta ¿qué informe le recomendarían realizar teniendo en cuenta que es la primera pyme en Ecuador que está en la bolsa de valores? Yo podría lanzarme con esa pregunta, que yo creo que no solamente tienen muchas pymes en Latinoamérica, sino en el mundo, pero también la tienen compañías medianas y grandes que están empezando en su proceso de reporte, y es, pues, ¿cuál estándar uso? O qué lineamiento uso. Yo creo que aquí hay que combinar como tres cosas. Lo primero es que un reporte debe incluir información e indicadores que sean relevantes para la compañía, y eso no necesariamente está per se incluido en un estándar, ¿sí? Entonces es importante tener información que sea relevante para la compañía. Segundo, información de la industria. Y ya hay estándares que vienen segmentados por industria que proporcionan indicadores específicos para lo que hace esta pyme, por ejemplo, en Ecuador. Y tercero, ya ver como en un ambiente más macro que de esos estándares internacionales que hay sirve pues para una pyme en este caso. Yo creo que es la combinación de las tres cosas lo que funciona. Yo creo que también estoy con mis colegas en cuanto a que nosotros no recomendamos un estándar específico porque depende mucho de las condiciones de cada organización. Pero hay una buena noticia, y es que lo que está pasando en este momento a nivel mundial es que vamos hacia la convergencia, que es lo mismo que pasó en el proceso de reporte financiero. Y esas decisiones de las que estamos hablando en este momento, pues creo que en 2 años quizás van a ser menos relevantes porque vamos a tener, esperamos, estándares pues unificados que sean aplicables universalmente por todas las compañías, y eso va a facilitar mucho el proceso de pues decisión o de toma de decisión de ustedes, pero también nuestros procesos de aseguramiento en las firmas que los hacemos. Sí, ojalá veamos un estándar global pronto. Nos facilitaría mucho la vida. Bueno, pues creo que ya estamos al final, ¿no? del tiempo que teníamos. Pues agradecer a todos su participación. Muy buena discusión. No sé si alguien, Lina, Eduardo, quieran dar algunas palabras para cerrar. Sí, de mi parte quería ya dar unas palabras de cierre, agradecerte por la moderación del panel. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos, y a todas las representantes de las firmas de auditoría también por estar con nosotros el día de hoy. Yo quería cerrar con unas palabras de reflexión y de cierre, agradeciéndole obviamente al Global Reporting Initiative y a la Bolsa de Valores de Colombia por organizar este espacio. Y quisiera pues destacar que en parte lo que detonó la posibilidad de generar esta instancia el día de hoy es precisamente la solicitud de información ASG a emisores públicos de valores en Colombia, que fue liderada por 10 inversionistas signatarios de PRI con operaciones en el país. Creo que es una clara demostración de que efectivamente los inversionistas se están preocupando cada vez más por la información ASG, y porque esa información ASG tenga la suficiente calidad y transparencia para poder ser tenida en cuenta en la toma de decisiones de inversión. Reitero el mensaje de Rosemary, estamos hablando de inversionistas responsables, de inversionistas que están, digamos, que entendiendo la importancia estratégica de la información ASG. No son todos los inversionistas tampoco, creo que es un proceso gradual que estamos desarrollando, particularmente en América Latina, donde de alguna manera las prácticas de inversión responsable pues han llegado un poco más tarde que en el resto del mundo. Pero la buena noticia también, como lo mencionó Rosemary, es que cada vez hay más inversionistas interesados en estos temas, cada vez más hay más inversionistas institucionales colombianos interesados en esta información, así que es muy valioso poder tener este espacio, y les agradecemos mucho pues la información y la claridad para que más organizaciones se animen a pasar por un proceso de verificación de información ASG. Así que a todos,
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguimos en contacto para seguir promoviendo la agenda de los temas ASG en el país. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que estés bien. Luego. Gracias.